renovables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes. A partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas de las noticias de las que vamos a hablar a lo largo de la mañana de hoy. Bueno, seguramente muchos de ustedes vieron esta nueva rueda de prensa ofrecida por el fiscal designado por la Constituyente Comunal en torno al caso de Carlos Lanz, un tema que desarrollamos ampliamente durante la semana pasada. Él aseguró se eleva a 15 la cantidad de detenidos por el asesinato de Carlos Lanz. Maggie Kumari confesó autoría intelectual en homicidio del profesor, una declaración, si me permiten, más que cuestionada por abogados, defensores de derechos humanos, por las garantías de estas personas y por el lenguaje que utilizó. Además, esto de felicitar prácticamente la labor del Ministerio Público que hoy la detiene y la somete a proceso por el asesinato de Carlos Lanz. Maggie Kumari confesó su participación en el asesinato de Lanz. Bueno, a propósito de este tema, una de las tantas reacciones que vimos ayer, la de Marino Alvarado de Provea, decía leyendo o declarando, algunas expresiones muy técnicas y tanta alabanza al Ministerio Público pareciera más bien una lectura disciplinada de un texto, efectivamente. Pero de esto hemos hablado con ustedes, esta práctica de hacer videos, incluso al margen del Estado de Derecho y la Constitución, que se ha implantado durante esta época. El régimen chavista. Pero bueno, lo cierto es que continúa una investigación abierta lamentablemente en nuestro país por presuntos delitos de lesa humanidad. Ayer también hubo sendas reuniones de representantes de la Unión Europea en nuestro país, representante, para Asuntos Exteriores. Juan Guaidó reafirmó a la Unión Europea la necesidad de elecciones libres. El líder opositor conversó con Brian Glynn sobre el total respaldo al proceso de acuerdo de negociación que empezó en México en agosto de 2021. El funcionario diplomático también sostuvo reunión con el canciller de Nicolás Maduro, con el propósito de elevar, esto está entre comillas, dice la Deutsche Welle alemana, las relaciones entre Venezuela y la Unión Europea sobre la base de la diplomacia de paz y respeto mutuo. Bueno, habrá que ver qué ocurre con este tema. Sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, la crisis humanitaria, un asunto que entendemos formó parte de estas conversaciones del director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Nos enteramos que Venezuela, saben ustedes, es el segundo país de América Latina con prevalencia de hambre, o al menos así lo era hasta 2021, según el último informe de la FAO. Y la verdad es un asunto para, si me permiten, llevarse las manos a la cabeza. Me dicen que tenemos a nuestra primera invitada ya conectada con nosotros. Aquí la veo en la sala de Zoom. Conoce perfectamente el tema. Susana Rafali es experta en nutrición pública, seguridad alimentaria, acción humanitaria independiente. Trabaja directamente con Cáritas en nuestro país. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra, ¿qué tal? Un gusto conversar con nuestra invitada como siempre, y yo le preguntaría cómo Venezuela llegó a esta situación. Nos transformamos en el país, el segundo en la región, el primero en Sudamérica con prevalencia de hambre. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, tu pregunta es sobre todo relevante cuando uno compara la cifra de Venezuela con los países que están peor
o con las equivalencias. Fíjate que la FAO reporta allí que casi el 23% de la población está en una situación de subalimentación. Cuando uno ve la tabla de todos los países, eso es superior al promedio de personas subalimentadas, incluso en la peor región del mundo, que es el este de África. Entonces, lo primero que uno dice es, bueno, ¿cómo vamos a estar en una situación igual o peor que la situación de alimentación de países mucho más pobres desde el punto de vista de recursos naturales? Porque el pobre Haití tiene esa calificación de ser el primero que está peor, porque tiene un problema ambiental severo de deforestación, sus finanzas públicas son muy pobres, es un país con muy pocos recursos. Entonces, es muy, muy lamentable saber que Venezuela está en este lugar sin tener la misma situación de fragilidad ambiental y económica del resto de los países. O sea, un país con estos recursos naturales inexplorados, con una frontera agrícola tan baja y con recursos naturales mineros y del petróleo que están dejando al país con unas finanzas públicas bastante suficientes, que está en esta situación es motivo de pura política pública. Es un sistema alimentario mal llevado, mal administrado, porque no tendríamos por qué estar así. Es lo primero que me resalta. Yo tengo otros comentarios que hacer, pero no sé si querías hacer alguna otra pregunta. No, sí, bueno, varias, la verdad. El informe señala que un 10,6% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica, y me parece que coincide, o es un dato muy similar al que arrojaba el informe de Cáritas sobre este tema para 2021, ¿correcto? No, es mucho peor. Es mucho peor. Es mucho peor. Cuando el informe sale, yo me pronuncié muy rotundamente en las redes, porque fíjate, hay dos tipos de desnutrición. Hay la desnutrición reciente, la delgadez, la que sucede en forma aguda, porque la persona está en una situación de hambre. Y esa es la que determina la escala de las crisis humanitarias en el mundo, al menos para ese sector. Esa es la que venimos nosotros reportando entre 10 y 12% en los últimos 2 años, que por cierto es mejor que la que teníamos en el 2017. La situación del 2017 y 2018 no se ha vuelto a repetir. Ustedes recordarán que era una situación en la que estábamos no solo con los mismos problemas de salud y de servicios públicos y todo esto, sino con una oferta alimentaria muy mala, no se conseguía alimentos en el país. Entonces, esa situación de desnutrición aguda sí está ahorita entre 10 y 12%, que es la verdaderamente humanitaria. Esa el informe no la reporta, es que no la reporta ahorita y no la reportó el año pasado, ni el antepasado, ni el antepasado, no se reporta, lo cual se justificaba cuando no habían cifras en el país. Pero a partir del 2018 tenemos al Sistema de Naciones Unidas aquí, que sabe cuál es la situación humanitaria del país, y nosotros lamentamos que el sistema esté en esta situación de diplomacia, de necesidad diplomática, de tener que hacer silencio con respecto a esas cifras. ¿Cuál es la que sí se reporta? La desnutrición que sí se reporta allí es la desnutrición crónica. Un niño que está en desnutrición crónica es un niño no que está en situación de hambre ni de delgadez extrema, sino que ha dejado de crecer. Ese es el porcentaje de niños en Venezuela que tiene retardo del crecimiento, que ya ha estado tan expuesto por tanto tiempo a esta crisis que no solamente se ha visto posiblemente en episodios de desnutrición aguda, sino que dejó de crecer o está creciendo más lento. Y esa es la que se hereda, esa es la que se va a la edad adulta, de esa es la que no hay regreso, esa es la que produce un verdadero rezago. Nosotros lamentamos que teniendo en las manos cifras, incluso de UNICEF, que dice que esa desnutrición está por el orden de 20-26%, a Cáritas le da 30-33%, el informe no solamente diga que es un 10%, sino que ha mejorado. Entonces tendrían que explicar muy bien cómo
esa desnutrición incluso empieza en el útero. Un niño que no creció bien durante su gestación va a tener talla baja posiblemente toda su vida. Entonces, ¿de qué depende ese crecimiento en el útero? De la situación de bienestar y de nutrición de la madre y del peso que el niño tiene al nacer, de la situación nutricional al nacer. Y ambos indicadores, y ya con esto cierro el análisis de nutrición, porque el informe es sobre seguridad alimentaria y nutrición. Los dos indicadores de nutrición que tienen que ver con embarazo y niñez, que son anemia en mujeres en edad fértil y bajo peso al nacer, son muy altos y empeoraron en el periodo analizado. Entonces tenemos ahorita, es pavoroso que el informe reporte que un 4%, más del 24% de las mujeres en edad fértil en Venezuela tienen anemia. Eso no solamente significa un rezago enorme para ellas como mujeres y refleja la baja cantidad de hierro que están comiendo. Cuando yo digo hierro no es que se estén tomando la píldora de hierro, ¿no? Es dejar de comer las mejores fuentes de hierro, que es la proteína, que es la proteína animal, las carnes rojas sobre todo. Entonces, esto aumentó en el periodo analizado y aumentó también el porcentaje de niños con bajo peso. Entonces, eso es un argumento aún en favor de que no es posible con las mujeres en situación de anemia y con esos índices de bajo peso que la desnutrición crónica haya mejorado y que sea el 10%. Entonces, yo en resumen, en sus dos ámbitos, el informe da refleja una situación preocupante en términos de seguridad alimentaria porque da un porcentaje de población en situación de subalimentación muy alta, casi de un 4%, 4 veces el porcentaje de población en situación de subalimentación de América del Sur, pero incluso más alto que el promedio para África. Y con respecto a países que no tienen los mismos recursos que nosotros. Entonces, esto es una situación de recursos mal manejados, porque si teniendo los recursos para producir alimentos, estamos en esta situación, los recursos no están bien administrados. Desde el punto de vista de la producción, pero de la administración del sistema alimentario venezolano. Y en el otro ámbito, que es el de la nutrición, para los indicadores más urgentes, que es la desnutrición aguda, el informe sigue haciendo silencio, y para los que sí reporta cifras que son 3 veces, en la realidad son 3 veces más altas. Pero creo que sí le ha hecho justicia a lo preocupante que es reportar ese nivel de mujeres en situación de anemia. Y yo estoy segura que el Estado está consciente de esto. No en vano se han hecho declaraciones por parte del Ejecutivo que las bolsas de CLAP no pueden seguir siendo una, sino que tienen que ser 2, que hay que distribuir proteína, y tienen los operativos de proteína. El último operativo de proteína fue el anuncio a todo dar de un plan para la producción y distribución de tilapia. Pues la tilapia no tiene casi hierro. La tilapia tiene 7 veces menos hierro que un pedazo de carne roja. Y la cantidad de carne roja que se está produciendo en el país, se está exportando, ha subido estrepitosamente en este periodo también. Entonces sigue siendo un problema de distribución interna y de las políticas, de las decisiones y del uso de los recursos. Si me permite, esta invitada, la escucho y recuerdo en su momento, y creo que lo hablamos hace años, me parece año 2015, cuando la Organización para la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas premió a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, por, digamos, el trabajo que venía haciendo en materia alimentaria, en un momento cuando ya la situación era francamente complicada, el país atravesaba una alarmante escasez de alimentos. Estamos volviendo a esa situación, a la luz de lo que usted dice, tomando en consideración que el informe, el que se acaba de publicar, no refleja la totalidad del problema. ¿Qué puede decirnos? No, yo, María Alejandra, yo ahí quisiera ser más optimista. Quisiera ser más optimista de lo que cualquiera que lee el informe para la cifra puntual quiera señalar. En el momento en el que nosotros recibimos la distinción de la FAO en el 2012, ahorita estamos en casi 23% de población subalimentada. En ese momento teníamos el 8% nada más.
quiere decir que no necesariamente estábamos en seguridad alimentaria plena, porque para tener seguridad alimentaria plena, la oferta agregada nacional de alimentos debería estar en capacidad de cubrir el 100% o más, tener un superávit incluso para cubrir los efectos de la desigualdad. En ese momento no teníamos seguridad alimentaria plena, pero merecíamos la distinción. ¿Por qué? Porque veníamos, en cuanto a las metas del milenio, que se llamaban en ese momento, habíamos alcanzado la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas en situación de hambre. O sea que íbamos en una buena trayectoria, porque llegado ese año, éramos de los pocos países que habíamos alcanzado la meta de reducir la población en situación del hambre a la mitad. A partir del 2012, los gráficos de FAO son incontestables. O sea, es un aumento estrepitoso. O sea, es que hay que destruir masivamente el sistema alimentario de un país para que la población en situación de hambre suba del 8% al 23%. En 10 años, en una década, has tenido que haberlo hecho todo mal. Has tenido que haber desmovilizado la producción de alimentos en el país. Y yo no tengo que decirle a nadie que esté oyendo que eso fue la realidad. Aquí vimos empresas de alimentos cerrar, pero como barajitas, con las medidas regresivas y restrictivas del gobierno. Tenemos los gremios productivos denunciando que no tenían insumos año tras año, que tienen un parque de tractores completamente obsoleto. Luego hemos visto a los más pequeños hasta morir con la crisis de combustible, de no tener combustible para arar los campos, botando las cosechas. Entonces, es evidente esto. ¿Pero por qué estoy optimista? ¿Por qué estoy optimista? Porque si no nos quedemos en la cifra puntual dice que es 23% el porcentaje de población en situación de hambre, pero que en el trienio anterior era 27%. Entonces, el informe es justo en reflejar la mejoría. Nosotros hemos estado escuchando de los gremios productivos del país, de Fedenaga, de Fedeagro, que hay una cierta mejoría en la producción de alimentos que responde a una flexibilización de las medidas económicas que ha tomado el Estado en los últimos años. Entonces, yo quiero resaltar esto mucho. ¿Por qué? Porque en el mismo trienio en el que nosotros mejoramos, bajando esa población con hambre de 27 a 22, casi el planeta entero se deterioró desde el punto de vista alimentario por efectos de la pandemia de COVID-19. Entonces, yo creo que el mensaje que le queda al Estado es, con un poquito de flexibilización y de buen manejo de la política pública para estimulación del sector productivo, sobre todo de la producción nacional, fue posible no solamente mitigar los efectos de la pandemia, sino mejorar. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Estábamos en una situación bastante extrema de inseguridad alimentaria y ahorita estamos mal, pero no tan extremos, y en un proceso de mejora que esperamos que continúe y que siga por esa vía de estimulación de la producción nacional, de coordinación entre el sector empresarial y el sector público, de una coordinación estrecha para que Venezuela pueda volver a tener los niveles de producción que está en capacidad de tener para alimentar a la nación. Si permite, te invitaste, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a la perspectiva de cara al futuro y los datos oficiales que también distan mucho de la realidad. Decía Delcy Rodríguez en un evento hace casi un mes que Venezuela estaba produciendo el 93% de los alimentos que consume, un dato que no se corresponde con la realidad, según nos han dicho los representantes de los centros, de los gremios productivos en nuestro país. Yo le pediría un comentario. Y por otra parte, el informe de la FAO, bueno, lamentablemente no es tan optimista porque, entre otras cosas, habla sobre los efectos de la guerra que inició Rusia contra Ucrania, el impacto que esto puede tener. De hecho, ellos aseguran que el número de personas desnutridas en el mundo en 2022 podría aumentar entre 7.6 millones de personas y 13,1 millones de personas. Al regreso, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Seguro.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio Ingeniero de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación alimentaria en nuestro país, tomando como punto de partida este informe de la FAO, de Naciones Unidas, sobre el mundo, que ubica a nuestro país en el segundo lugar con mayor prevalencia de hambre en América Latina, el primero en Sudamérica, y nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Susana Rafali, experta en nutrición, quien además trabaja directamente con Cáritas en nuestro país. Yo les hago un par de inquietudes. Una tiene que ver con las declaraciones del sector oficial. Delcy Rodríguez, lo decíamos en un evento en San Petersburgo, en Rusia, decía que Venezuela pasó de importar 80% de los alimentos a producir 93% de lo que consume, un dato que no se corresponde con la realidad, según nos han dicho los sectores productivos. Si no partimos de la realidad, muy difícilmente vamos a tomar medidas para resolver lo que está ocurriendo. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Y en segundo lugar, el informe de la FAO, francamente, es poco optimista, tomando en consideración, entre otras cosas, el impacto que en materia alimentaria ya tiene la guerra que inició Rusia contra Ucrania. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, yo sobre ese componente, si es importado, si es nacional de la oferta alimentaria del país, verdaderamente no, ahorita mismo no manejo las cifras. Me daría mucha pena decir algo que no es acertado. Sin embargo, me llama mucho la atención, porque ni siquiera en los momentos en los que estábamos mejores, el componente nacional de la oferta alimentaria agregada nacional, yo hasta donde recuerdo nunca llegó a ser más del 80-85%. Entonces, primero, no estamos como en las mejores épocas, y yo creo que de eso hasta la propia administración pública se ha victimizado lo suficiente, ¿no? Para decir que estamos bajo asedio, bajo una guerra económica, bajo todas las presiones
habituales, ¿no? Que, por cierto, que tenemos un porcentaje de personas en situación de hambre muchísimo mayor que países sancionados. Porque al final, la producción de alimentos de un país y la nutrición de sus niños no está sujeta a este tipo de cosas. Un país en una crisis económica que arrasa o que está bajo las presiones de sanciones internacionales, por ejemplo, debería dar cuenta de sus sistemas de protección social, de tener esquemas de protección social lo suficientemente fuertes para que estas razones externas que asedian al país no lleven a una destrucción tan grande de cosas tan fundamentales como la alimentación y la nutrición de los niños. O sea, yo creo que las sanciones internacionales han hecho mucho daño, pero que para tener en ese momento un proyecto con estas proyecciones tan magnánimas de ser una potencia, de ser un gobierno para fortalecer al país y para los más desposeídos, que las sanciones nos hayan batido así es porque no estábamos bien preparados. Entonces, yo lo que estaba tratando de mencionar era que ni siquiera en los momentos en que hemos estado mejor, hemos llegado a tener ese porcentaje de producción nacional con respecto a la oferta alimentaria total del país. La otra cosa que llamaría mucho la atención de este porcentaje tan alto es que esto ha sido un gremio productivo que ha estado sin combustible, que ha estado sin unidad monetaria. Nosotros funcionamos en un país en el que la unidad monetaria ha dejado de tener fuerza y se ha abierto paso legalmente a otra unidad monetaria a la que no todo el mundo tiene acceso. Es un campo, el campo venezolano también denunciado por la propia administración pública, está asediado por mafias, por robo, por temas de inseguridad jurídica, de inseguridad en los caminos. Entonces, cuesta mucho creer que bajo estas circunstancias el aparato productivo nacional esté cubriendo más del 90% de lo que consumimos. Yo pienso que esto no es el camino, que el camino es sincerarse y decir, tenemos esta dificultad para poderla abordar entre todos, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, el tema de la guerra en Ucrania va a impactar en dos niveles. Uno es más sensible para nosotros, lo estamos viendo ya, es una disminución importantísima de la cooperación internacional para la acción humanitaria. Por ejemplo, el propio Programa Mundial de Alimentos en el país está pasando por dificultades porque los alimentos que tiene que organizar para las distribuciones en el país, todos estos insumos han subido entre un 20 y un 25% por efecto del incremento de los precios de los alimentos en todo el mundo por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y lo otro es que va a haber una escasez importante de fertilizantes y de insumos agrícolas que ahora mismo el productor nacional está importando. Entonces, lamentablemente, yo tengo videos del fiscal señalando los casos de corrupción en las plantas de producción de fertilizantes nitrogenados y otros asuntos. Hace 2-4 años se denunciaba la corrupción ahí. Ojalá en este momento en el que los fertilizantes a nivel internacional van a aumentar tanto de precio por la guerra, tuviésemos mayor capacidad de producirlos aquí. Así que yo creo que una vez más un factor externo nos va a caer con mucho peso y con una capacidad productiva bastante limitada todavía, pero que, como te digo, viene en mejoría, y yo quiero enfatizar en que ese sendero que se tomó para ya ir dando un respiro a la producción nacional de alimentos se continúe. Sobre el tema de los sectores como el maíz, el trigo y otros, donde Ucrania y Rusia tienen, digamos, un peso importante, ¿qué impacto va a tener para nosotros y la dieta de los venezolanos? La escuchamos.
Hasta hace un par de años se mencionaba que casi la totalidad de la harina de trigo que estábamos importando era de Rusia. Yo no he notado escasez de pan, estoy muy contenta con eso, espero que no la haya, pero y que se haya diversificado la cartera de países que nos vendían trigo. Pero bueno, yo pienso que es mejor esperar a escuchar de los sectores productivos cómo va estos rubros. Yo entiendo que están mejorando, que han mejorado en algo la producción, pero como te digo, de un sector agrícola, el Producto Interno Agrícola del país ha disminuido más del 70% en la última década. Es que esto no es cualquier cosa, esto es una destrucción masiva de lo que teníamos. Entonces, que un PIB agrícola, que un sector productivo agrícola haya perdido en los últimos 10 años 70% y de pronto mejore un 9 o un 11, es razón de alegrarse, pero todavía sigue siendo un porcentaje bastante pequeño con respecto a todo lo que hay que restaurar. Susana Rafali, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el sector alimentos, tomando como punto de partida, insistimos, este informe de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que ubica a Venezuela en el segundo lugar con mayor prevalencia de hambre en América Latina, una situación que jamás, si me permite, imaginamos para nuestro país. Gracias. Nosotros hasta luego, gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilat Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilat Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilat Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado Celso Fantinel, quien es presidente de FEDEAGRO, se suma a nuestra mesa de debate. Bienvenido. Buenos días, María Alejandra. Es un placer estar contigo y con tu radio escucha. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa el día de hoy, que tiene que ver con la situación del sector alimentos. Lo hemos conversado con usted en varias oportunidades. Pero a este análisis hay que sumar el último informe de la Organización de Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura. Ubica a Venezuela en el segundo lugar de los países con mayor prevalencia de hambre en América Latina. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos.
Sí, hemos visto muchos organismos que trabajan ese tema, ONG, que hablaban que había alrededor de 9 millones de venezolanos en emergencia alimentaria y realmente hay que adentrarse fuera de la capital, ir sobre todo también en las zonas agrícolas, María Alejandra, para ver el nivel de pobreza que hay, hambre. Realmente ese programa igual que lleva adelante la ONU junto con el gobierno venezolano es una realidad. Es un programa para llevarle alimento a muchas familias venezolanas que están en una emergencia. De FEDEAGRO, de nuestras asociaciones, haciendo el mayor esfuerzo para producir alimentos, siempre te lo he dicho, en cantidad, calidad y a mejor precio. Pero si no aumentamos el ingreso, si no aumentamos mayor producción, si no bajamos el desempleo, vamos a seguir estando en emergencia alimentaria. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Francamente, nunca en lo personal imaginamos que nuestro país figuraría en esta lista en el segundo lugar, insisto, de las naciones con mayor prevalencia de hambre en la región. ¿Qué puede decirnos? Bueno, imagínate que yo recuerdo, yo hago memoria, 5 años atrás y nos pagaban, por ejemplo, la tonelada de maíz a 60, 50 dólares la tonelada de maíz cuando nos la debieron pagar a 250, María Alejandra. Descapitalizaste el sector, el productor en el caso del maíz, pasó en el arroz, en las hortalizas, y entonces imagínate, del lado nuestro, de nuestro sector, desempleo y crisis, imagínate, el lado industrial y comercial igualmente. Y entonces una pérdida también de capacidad de ingreso del empleo que lleva a estos problemas de hambre, de no comer bien, no alimentarse bien. Luego el tema de la pandemia, los programas en nuestros liceos, nuestros colegios prácticamente están acabados. Ya no tenemos ni siquiera el vaso de leche escolar, y el tema de alimentarlo, darle el almuerzo a nuestros muchachos en los liceos. Realmente caímos muchísimo. Yo recuerdo en los años 90 teníamos premios de la ONU con nuestros programas en la Cuarta República de alimentos hacia nuestros niños, nuestros escolares. O sea, realmente hay que ver qué sucede. La misma ONU ha estado en FEDEAGRO, María Alejandra, y nos cuenta lo que sucede en Falcón, lo que sucede en Yaracuy, y eso que han ido nada más esos 2 estados. Imagínate cuando vayan a Deltamacuro, Monagas, estados más pobres, Apure. Realmente hay que ponerle la lupa. La bolsa CLAP, la bolsa en su contexto, tal vez no le llegue a toda la población venezolana, ¿no? Ahora, usted menciona las bolsas CLAP, y creo que en la última vez que conversamos, recordamos que en un momento determinado el expresidente Chávez le dio prioridad a la importación de alimentos sobre la producción nacional y más tarde, la distribución de esos productos importados a través de las bolsas CLAP. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo recuerdo que superamos los 10.000 millones de dólares. Recuerdo que Pudreval ya no se sabía qué hacer con los alimentos que venían hacia nuestros puertos, y realmente por eso te contaba también que la producción nacional se vino a pique. O sea, las sanciones, lo que hemos hablado no tiene nada que ver. La caída sostenida de la agricultura venezolana comenzó luego de la expropiación de Agroisleña en octubre del 2010 y comenzamos a caer. Ahora lo que estamos es recuperando terreno que perdimos, hasta un 70% en los rubros principales como era el maíz blanco, el amarillo, el arroz, el azúcar, el café. Se están produciendo 650.000 quintales y 1.800.000. Estamos a un tercio, pero bueno, y vamos recuperando terreno. Ya haber parado la caída, creo que es un trabajo extraordinario que están haciendo nuestros agricultores. Ahora, este informe, que es de 2021, pero retrata la realidad de Venezuela, contrasta con las cifras que dio hace aproximadamente un mes la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y lo comentamos con usted. Ella llegó a asegurar que Venezuela producía el 93% de los alimentos que consume, un dato que entendemos no se compadece con la realidad, ¿correcto? Si ella quiso decir lo producido nacional con lo importado, tiene que decirlo, hay que estar claro. El puesto de vicepresidenta tiene que decir, mira, estamos produciendo 40% de nuestras necesidades, pero estamos importando el otro 53%. Yo creo que no tiene nada de malo. Yo creo que un gobierno serio, aparte de impulsar la producción nacional, porque 17 estados dependen, su primera y segunda actividad es agrícola y pecuaria, pero tú tampoco como estado debes
dejar desabastecido, digamos, un país, todo un país sin alimentos, ¿no? De manera que si nosotros venimos luchando, es porque volvamos a hacer por lo menos lo que éramos en el año 2008, 2009, que producíamos el 77% de las necesidades de los venezolanos y éramos cercanos a tal vez a 30 millones de habitantes, María. Entonces ahí es donde ella debería ser más clara, más puntual, porque es que hay agencias internacionales que te hacen seguimiento a los alimentos en el mundo y ellas te indican que sigue llegando maíz a Puerto Cabello, arroz a Puerto Cabello, que llega trigo a Puerto Cabello, que llega azúcar, que llega grasa de soya, que llega harina de soya, ¿sabes? Y los alimentos terminados, y entonces tú no le puedes esconder la realidad a ninguno de nuestros venezolanos, porque todo está en páginas de internet, agencias internacionales muy serias que le hacen seguimiento de todos los alimentos que se van en el mundo. Ahora, preocupa y mucho que Naciones Unidas advierta que Venezuela es la segunda nación con mayor prevalencia de hambre en América Latina, porque estamos hablando de escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y prolongada. Esa es la definición de hambre. Y yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Comentario mío. Claro, por favor, duro, porque... Duro, claro. Mira, María Alejandra, el que patea los campos venezolanos, ¿no? Imagínate los barrios adentro. Pero yo que pateo los campos venezolanos y en lugares bien retirados de las grandes ciudades, y fíjate que aquí nosotros estamos en Mérida por el tema de la Asamblea Anual de FEDEAGRO, que es mañana, que es el 12 de julio, nuestro 12 de julio. Mira, hemos visto en las zonas montañosas, aquí donde ocurrió la tragedia del Valle Mocotíe, pero cuando tú vas a los pueblos del sur, las pobladas, tú tienes que ver la pobreza que hay. Y nosotros seguimos apoyando, todo el sector privado apoya a esa gente que también, que ahí no le llega la comida, no llega la bolsa CLAP, ahí hay desempleo, o sea, todas estas variables están sucediendo también en nuestros campos. Imagínate metido en un barrio como Petare, hay que meterse bien adentro de Petare para ver qué está sucediendo. Eso lo dice nuestra ONG, la desnutrición de niños de meses, de 2 o 3 años, y niños que tienen 8 o 9 años me parecen niños de 4 años. Se han perdido talla, estatura, peso, y sí es grave, María Alejandra. Yo creo que hay que apurarse esta crisis si realmente queremos salir de esta crisis, parar la inflación. Debemos apuntar a la producción nacional interna, debemos apuntar a nuestros industriales, debemos apuntar a nuestro comercio formal, el empleo, a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. Realmente no podemos igual seguir dejando que los puerta a puerta, que es algo que digamos que es un programa, digamos, donde es como una alimentación de subsistencia, se haya convertido en una importación masiva de todo tipo de bienes y servicios. O sea, no puede ser. Realmente hay que volver a apostar a la producción nacional. Si yo te decía que llegamos a estar al 77% en el año 2008 con mayor población, es porque tenemos las tierras, tenemos los productores, tenemos el know-how. Venezuela puede cultivar en 30 millones de hectáreas y estamos cultivando apenas en 2 millones. O sea, ¿qué mayor futuro puede tener las generaciones que siguen, nuestros hijos, nuestros nietos y tataranietos? ¿Qué mayor futuro de tener un país los 365 días del sol, que tenemos el 12-13% del agua dulce mundial? Lo que hay es que afinar detalles, infraestructura, electricidad, el diésel, la gasolina, la seguridad jurídica y personal, María Alejandra. Esas son las variables que el gobierno debe atacar. Si permite, invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. El informe de la FAO menciona las amenazas en ciernes, los efectos de la guerra que inició Rusia contra Ucrania, y yo agregaría a esto, bueno, la recesión mundial, la inflación, el encarecimiento del dólar. ¿Qué impacto puede tener en medio de este escenario estas variables? Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Juan 3 CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fompre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando con el presidente de FEAGRO, Celso Fantinel, acerca del sector alimentos en nuestro país, tomando como punto de partida este informe durísimo de la FAO que ubica a Venezuela en el segundo lugar de las naciones con mayor prevalencia de hambre en América Latina, superada en este momento solo por Haití. Y yo les hago una inquietud acerca de, bueno, las amenazas en ciernes. El informe de Naciones Unidas habla de los efectos de la guerra, de esta guerra que inició Rusia contra Ucrania, y está el tema, además, de la recesión, también que está en marcha, la inflación, el encarecimiento del dólar, la devaluación. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal para nuestro país en materia de alimentos? Lo escuchamos. Sí, es una invasión sin sentido, no tiene sentido lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Realmente está trastocando todo lo que tiene que ser con la venta, la compra, los precios, el petróleo, digamos, y le está encareciendo los alimentos a todos los pobladores del mundo. No tiene sentido realmente. Nosotros nos hemos afectado, por supuesto, en el tema fertilizante, porque tenemos una dependencia alrededor del 80% de allá con Rusia, y aparentemente el bloqueo que le tiene, pero bueno, seguramente ellos van a triangular, pero ¿qué pasa? Que a nosotros seguramente nos va a costar a lo mejor un 50% más caro comprar el producto, que es lo que le está pasando al mundo. Seguramente van a sacar fertilizantes o alimentos a través de Turquía, ¿sabes? 8, 9 mil kilómetros, y un flete terrestre cuesta mucho dinero, luego montarlo en un barco. O sea, toda esta invasión es sin sentido en un mundo global, María Alejandra, que nos necesitamos todos. Hasta para comprar un acetaminofén, a lo mejor Sudamérica necesitaba de la planta que teníamos aquí en Venezuela para venderle a Sudamérica o al mundo. Entiende qué delicado está el mundo, ve lo que está pasando con el tema gas, ve lo que está pasando con la escasez de diésel, nitrógeno, la urea para los campos allá en Europa, en Estados Unidos, y lo mismo Brasil está muy asustado. Ves el presidente de Brasil, Bolsonaro, buscando unos acuerdos con Rusia, a lo mejor para evitar los bloqueos. Esta invasión debe detenerse, porque es que realmente los sueldos y los salarios no suben como se sube la inflación y como sube la inflación en los alimentos por todo lo que está ocurriendo. Un litro de gasolina en Italia cuesta 2 euros. O sea, imagínate, y los salarios no subieron 100%, ni siquiera subió un 10%. O sea, de manera que aquí también está sufriendo toda la población mundial. China no le va a poder hacer frente a exportaciones ni a producir, digamos, a suficiencia, necesitando también
fertilizantes y un echar hacia atrás ese mundo global. Si tenemos allí problemas. Conectado a internet, realmente desilusionado con lo que ocurre, que Rusia recapacite, María Alejandra, y nos apoyemos todos los países. Todos los países nos debemos apoyar conjuntamente. Perdón que lo interrumpa. ¿Cuál ha sido el efecto para Venezuela de la escasez de fertilizantes hasta ahora? Mira, nosotros gracias a Dios logramos entrar en ronda de compra en los meses de octubre, noviembre, diciembre, y el fertilizante nos llegó en los meses de enero, febrero y marzo. Teníamos solicitudes inclusive hechas en los meses de julio. Y eso nos salvó. La poquita agricultura se llama el stock que había en Venezuela desde hace más de 5 años por remiendos, por arreglos, y no termina de arrancar. Fíjate que nosotros tenemos 2 ingredientes de los 3 para producir fertilizante y no somos capaces de producirlo. Realmente siempre es una cuesta arriba, María Alejandra, para los productores, pero bueno, mira, buscaremos otros países, otros hemisferios donde comprar fertilizante para poder seguir en la agricultura. Caramba, somos más de 600,000 agricultores que estamos en la actividad y queremos seguir y producirle alimentos a todos los venezolanos, y eso es lo que aprendimos a hacer, ese es nuestro know-how. Y como decía, tenemos para cultivar 30 millones de hectáreas y apenas ocupamos 2 millones de hectáreas de cultivo. De manera que, haciendo bien las cosas, estoy seguro de poder producir alimentos en cantidad, calidad y a mejor precio para nuestros consumidores, porque nosotros debemos pensar no solo también en nuestra familia y nuestros trabajadores, sino también pensar en el consumidor, que muchas veces la pasa mal, y entre inflación, aumento de materias primas, aumento de los insumos, el productor a veces no logra ni siquiera, en el caso de las hortalizas, cubrir los costos de producción porque el consumo está bajísimo. Lo que hablábamos, el tema inicial, el tema de la emergencia alimentaria que tienen muchos venezolanos y venezolanas, y eso es lo que nosotros nos debemos, ¿no? Ojalá en las mesas de trabajo también se incorporen los consumidores, que son un pilar fundamental en esas mesas y que no los vemos. Nosotros no vemos los consumidores en nuestras reuniones como que no se tomaran en cuenta, pero Fedeagro, sus productores y asociaciones, sí tomamos en cuenta que debemos producir alimentos en cantidad, calidad y también a mejor precio. Finalmente, ¿en cuánto tiempo se podría recuperar la producción de alimentos en nuestro país si se toman medidas urgentes? Número 1. Y número 2, sabemos que está empezando la asamblea de Fedeagro, pero ¿cuáles son los temas y las principales preocupaciones que se van a discutir allí? Lo escuchamos. Mira, inversiones alrededor de unos 1.500 millones de dólares. Ahorita estamos en inversiones de unos 500, 600 y todo del bolsillo de los productores, inversionistas que le apuestan a la agricultura venezolana, a reaperturar los créditos como se está haciendo, seguir quitándole encaje a la banca para que nos siga apoyando a través de la bolsa agrícola. Ya tiene más de un mes funcionando y tiene más de 250 transacciones, la Volpriavé, nuestra bolsa agrícola. Nosotros los productores también nos debemos mostrar, debemos estar capaces de emitir papeles y estar a la altura de los financiamientos y la gente que nos quiera financiar, porque es una actividad rentable. Si bien es cierto riesgosa, es rentable, pero con inversiones cercanas a los 1.500 millones de dólares, yo calculo en 5 años estar cercano a lo que era 2009, superando el 80% de producción nacional de trigo, y volcar la mirada para... Bien. Sí, tenemos allí problemas con la conexión a internet, pero le agradezco profundamente a Celso Fantinel por atendernos, acompañarnos desde el estado Mérida, presidente de Fedeagro, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación del sector alimentos en nuestro país, tomando como punto de partida, insistimos, este durísimo informe de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura, que ubica a Venezuela en el segundo lugar de las naciones con mayor prevalencia de hambre en América Latina, solo superada por Haití, seguida por Nicaragua, además. Gracias. Nosotros
Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.